Argentina es finalista de la Copa América 2024 y surgen dos voces. Por un lado tenemos la que nos dice, bien, la escaloneta sigue su camino victorioso, un torneo en el que prácticamente pasó caminando con puntaje perfecto de la fase de grupos, que recibió un solo gol hasta ahora y que encima, si bien tuvo algunas dudas con su funcionamiento colectivo y con algunas individualidades, justo en su último partido antes de la final tuvo uno de sus rendimientos más constantes, consistentes y mejores en general. Así que, ¿qué mejor que este paso arrollador de la campeona del mundo? Y por otro, tenemos la que nos dice, ¿qué conclusiones podemos sacar hasta ahora? ¿Contra qué rivales de peso se enfrentó la selección como para decir que somos finalistas y que eso significa algo realmente importante? ¿Y el funcionamiento dónde queda? Porque encima que los rivales no estuvieron tanto a la altura, tampoco es que Argentina haya sobrepasado de sobremanera a estos rivales débiles. ¿Hasta qué punto sabemos qué tan débiles eran si la campeona del mundo no los pudo pasar por arriba? ¿Hasta qué punto la campeona del mundo tiene nivel de campeona del mundo si no pudo pasar por arriba a estos rivales supuestamente débiles? ¿Cómo podemos compararnos con Uruguay, Colombia, inclusive con Brasil, que sí tuvieron enfrentamientos mucho más complicados antes? ¿Qué es esta selección? Evidentemente gana, pero ¿qué podemos esperar para la final? ¿Sacarán todo a lo último? ¿O seguirán como están jugando, pero con un rival más difícil y eso les terminará cobrando factura? Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Argentina 2, Canadá 0. Vamos a ver con cuál voz nos quedamos. Que lo más lógico me parece que sería que con ninguna de las dos, ¿no? Es indudable que hay que destacar de manera obligatoria el excelente desempeño de Argentina en los últimos tiempos en semifinales. Si vamos desde que yo tengo conciencia hasta acá, veo que en las semifinales solamente perdimos una, que es contra Brasil en 2019, y con algunas polémicas. Y si bien yo pienso que Argentina perdió bien, no creo que sean polémicas tan escandalosas, es una sola. Ese es el punto. E inclusive muchas veces ha pasado con tranquilidad, como fue el día de hoy, que no sufrió los últimos minutos prácticamente, más allá de con una ocasión de gol hubiese sido recién un descuento, no un empate. Y después tuvimos el caso contra Croacia, que fue una del mundo encima y que golearon. Y también en las Copas Américas 2015-2016, donde goleó a Paraguay y goleó a Estados Unidos. Y sí, tenemos ahí las marquitas de Colombia y Holanda por penales, pero no dejan de ser otras demostraciones de que en estas distancias tan decisivas, Argentina ha sabido desenvolverse muy bien. Como fue el caso de hoy, que vamos a hablar un poco de lo que pasó, pero a la larga es complicado, como decíamos en un comienzo, desde el lado de la voz del mal, definir esta Argentina como una selección tan buena y al mismo tiempo tampoco sería justo definirla como una selección tan mala. Por eso creo que encontrar un poco la mesura va a ser en este caso, no como pasa siempre, sino como pasa en este caso, la solución más viable. Tenemos un partido que empieza con la posesión de Argentina como casi todos los que ha tenido hasta ahora. Y digo como casi todo porque quizás hubo alguno que, como por ejemplo el primero contra Canadá, que estaba más dividida, pero bueno, en el que tenía un manejo interesante en cuanto a cómo se movía, por ejemplo, De Paul retrasándose, a unos pases rápidos y hacia la banda que realizaban McAllister o Enzo Fernández, algún toque preciso y sutil de Messi, pero que a la larga la sensación que daba era de que no terminaba de concretar tiros. Uno de Messi que falló y que le erró el arco, más allá de que estaba bastante bien orientado el tiro, que intentó rematar el primer palo y que se fue un poco afuera. Pero después muchos desbordes que no terminaban siendo desbordes porque terminaba apareciendo Johnston, Larriea, Davis, por ejemplo, bloqueando las jugadas. Argentina tiraba algún pase en profundidad y se quedaba un poco largo. Intentaba algún centro y se iba despejado. No había realmente una claridad final o una profundidad real. Lo que sí existían eran ideas interesantes. Y que siempre está bueno con que sea existen las ideas, existan los destellos, porque si no existen los destellos, posiblemente no existe nada en el fútbol. Al menos en un fútbol como el de Argentina, que depende mucho de esas cosas, porque no es tan mecanizado como en otras selecciones del mundo, como por ejemplo España o Alemania. Sí tiene muchísimos automatismos y un juego colectivo muy importante, pero depende de Di María, de Messi, de que Enzo o McAllister realicen una gambeta, un regate de más. Pero con todo esto, de un partido que podíamos hacer cosas positivas, teníamos una Canadá que se mostraba muy, pero muy rápida y que de vez en cuando empezaba a desbordar, por ejemplo, las espaldas de Tagliafico y que tenía ocasiones de gol en las que en sí mismas no terminaban siendo tan concretas porque no remataban al arco. Pero hubo varios piques de Schaffelburg solo en el que quizás no enganchó bien o remató mal
o jugadas en las de que Canadá recuperaba la pelota bastante alto por errores de Argentina en la distribución del mediocampo y tenía bastantes chances de meter gol, porque era o superioridad numérica o igualdad numérica o hasta inferioridad numérica, pero en transición con una Argentina incómoda y mal parada. Cosa que hacía que Canadá se veía más fuerte, porque era un trámite en el que obviamente entendemos que Canadá quiere aprovechar su versatilidad en cuanto a los recursos en velocidad. Tiene sentido de que juegue como estaba jugando. Y como Argentina tampoco estaba siendo demasiado concreta y los defensores canadienses estaban respondiendo bien en el área y en las zonas finales, podemos decir que los norteamericanos tenían resuelta la parte defensiva, al menos hasta ese momento, y la parte ofensiva la tenían resuelta mejor que Argentina. Porque si bien no terminaban de concretar sus jugadas, no tenía que ver con una virtud de la Argentina, sino más bien con una deficiencia de ellos mismos en la definición. Dando la sensación de que quizás contra Uruguay, contra Brasil o contra Colombia, ese tipo de situaciones podrían terminar en gol. Dando la sensación de que la debilidad de Argentina no termina de verse tan débil porque las jugadas no terminan de ser tan concretas. Es muy curioso que Diu tenga solamente una tajada en todo el primer tiempo, que fue la última del partido, que es un saque lateral que pasa de largo en toda la marca y remata, si no me equivoco, Davis, pero que fue un primer tiempo en el que hubo sufrimiento y hubo errores. El problema en sí mismo no es que Canadá te mete un gol, porque te puede meter un gol metiendo un gol de tiro libre, un gol de pelota parada que no pudiste frenar porque fue muy bien ejecutado, o hasta un pelotazo desde súper lejos que fue imparable para el Dibu. Pero cuando vos cometés errores, y por ejemplo el rival tiene una posibilidad de contraatacar o tener transiciones, por ejemplo errores de De Paul, de Enzo Fernández, o de algún lateral, o hasta de un intento de regate por banda que termina en contra, y ese remate no llega en cuanto al del rival para contraatacar, no se grafica tu error. En el marcador no hay un 0-1, pero existió ese error. Y creo que esta es mi principal crítica para Argentina, esos primeros minutos, donde siento que está jugando muchas veces con tanta confianza y realmente es algo muy positivo cuando sale bien. Pero cuando el rival está en esa estrategia de estar esperando el error y está esperando a interceptarte, creo que no sentí que se haya resuelto el problema que había pasado en el primer partido, que era el mismo. Pérdidas demasiado primarias, demasiado atrás, que permitían contras de Canadá, y que incluso se dieron quizás no tantas jugadas como en el primer partido, pero sí algunas que no fueron tan interesantes para Canadá porque no las supo resolver, pero que más por su propia deficiencia. Y obvio, después apareció alguna vez el Cuti Romero, que es un genio y que tapa todo y que es increíble, o Tagliafico, o Montiel también estuvo muy bien contra Davis, pero a mí lo individual no me interesa tanto, porque yo interpreto que lo individual, cuando aparezca lo colectivo del rival, no va a alcanzar. Vos tenés que tener lo colectivo, tanto la distribución para no perderla, y también lo individual de la distribución para no perderla, y después también lo colectivo en la defensa, que considero que no es el problema de los defensores argentinos. Porque inclusive justamente son los que terminan salvando muchas veces los errores de los mediocampistas. Pero eso no alcanza. Porque al menos, si después tenés un partido en el que de repente, vamos a poner un ejemplo, Luis Díaz hace una pared perfecta con James Rodríguez y después tiene un centro para Córdoba que no podés frenar porque lo hicieron muy bien ejecutadamente y no llegaste a anticiparte Cuti Romero o no sirvió la barrida de Licha, ahí va a ser gol. Porque el error es el problema. Y no voy a centrar más en este punto. Solamente quiero decir que es engañoso este partido, al menos en ese primer tramo. Pero bueno, de todas formas, Argentina tenía la posesión, tampoco era que sufría tanto, pero justamente estoy diciendo esto, y el hecho de que no se concreten las ocasiones canadienses hace que psicológicamente, para Argentina, no haya un cachetazo. Porque a veces que cuando tienen una jugada muy buena, un tiro al palo, una tajada increíble del Dibu, Argentina lo recibe tan fuerte en su anímica. Esto es algo especulativo, yo no sé hasta qué punto hay una jugada que le afecta psicológicamente a los jugadores y otra que no. Algo que es seguro es que los goles afectan. Pero yo algo que estoy bastante seguro es que es imposible que no afecte en nada la diferencia bastante sustancial entre una jugada muy clara y otra que pudo haber sido clara pero que no lo fue. Porque por un lado también te confías en que tu rival no está pegándote tanto y por otro no caes en cuenta tanto del error que cometiste. Pero es algo positivo, al menos para el partido y para Argentina, hizo que nunca se sienta nerviosa en sí misma. Y apareció uno de los destellos de los mejores jugadores de esta Copa América, que es De Paul, con un gran pase. Y se vio también una de las deficiencias que ya había mostrado Canadá, por ejemplo, contra Venezuela, que es su defensa, donde estaba demasiado abierta. Que guarda, porque quizás uno puede pensar, estaba abierta también porque quería cuidarse de los extremos, y es algo que también es válido. En una de esas a veces se cerraba demasiado y terminaba en un pase abierto y era mejor, pero bueno. El punto es que está demasiado abierta, que yo considero que ese es un error, pero creo que tiene sus grados de debatibilidad. Y bueno, Julián Álvarez, después de un gran control,
consigue regatear a uno y meter el gol. A partir de ahí el partido terminó. Porque Canadá, si bien tuvo alguna ocasión de gol, las tuvo más sobre el tramo del 2-0 que sobre el tramo del 1-0. Esto hace que Argentina, después del 1-0, se suba anímicamente y mejore. Teniendo un partido bastante relajado, sin tener demasiadas ocasiones de gol, sin merecer meter muchos goles, pero teniendo la sensación de que hasta que no mete el 2-0, no se iba a relajar del todo. Y por tanto, lo iba a buscar de manera gradual, sin arriesgar demasiado, pero sí teniendo la posesión y la iniciativa, hasta que lo consiga. Y lo consiguió. Finalmente, una jugada en el mejor tramo del partido de Argentina, que fue el principio del segundo tiempo, desde mi punto de vista, atacando con mucha gente, teniendo pases en lugares bastante incómodos, con desmarques de mediocampistas dentro del área, con apariciones de los mismos en las partes más importantes del ataque. Y finalmente, bueno, apareciendo dos de ellos en la jugada, con no tanto de Paul como Enzo, que bueno, Enzo hace una especie de asistencia a Messi que la empuja y termina marcando el gol. Para mí Messi ahí se equivocó porque creo que interpretando la jugada, yo no sé si era gol o no, eso es algo que es difícil de saber, pues yo supongo que era gol, ¿no? Esa es mi suposición. Y Messi remata hacia el arquero y encima pudo haber estado en offside. Yo creo que fue un riesgo innecesario. Entiendo cuál fue el objetivo, pero creo que, bueno, podemos darle la derecha a Messi de que es tan inteligente y tan genio que sabía que no estaba en offside y que se la jugó porque quería molestar al arquero, y ahí sería una genialidad. Pero yo me imagino que no tenía todo tan calculado. Messi tuvo un partido, y hablo de Messi porque me parece importante ver cómo llega a la final, que fue mejor que el anterior, pero no fue mejor que el anterior contra Canadá. Tampoco es tan difícil ser mejor que contra Ecuador porque prácticamente no apareció. La realidad es que es un mediocampista más que tiene destellos muy lindos, con toquecitos breves, con una pelota que deja pasar, con algún cambio de frente, con algún regate o amague, que siempre es algo que marea a los rivales y que complica el hecho de las decisiones que tienen que tomar a la hora de pensar que pueda hacer Messi. Pero la realidad es que a nivel pases geniales o pases que fueron realmente importantes no tuvo ninguno. Por tanto, fue un partido que seguramente Messi pasa desapercibido y que no tiene un partido tan bueno, pero lo bueno es que sí participó más del juego, se retrasó un poco más y al menos pudo ser uno de los que jugó de manera positiva. Después, algo que también es interesante mencionar es Montiel, porque Montiel tuvo un partido muy bueno, tanto con unos pases largos a Di María, como también con algunas acciones defensivas, que precisamente destaca una contra Davis, que le gana en velocidad, que es algo muy positivo para él, y que creo que después de esto, no digo que se gana la titularidad, pero que tendría sentido que sea titular en la última fecha porque defensivamente es mejor que Molina, y creo que siempre lo fue, y encima juega contra un rival que puede ser muy letal por banda, y no importa si es por banda o no, en ataque. Entonces creo que tendría sentido jugar con él, y creo que encima se lo ganó. Así que creo que es algo que podría ser importante de ahora en más. Después, creo que entre todos los demás estuvieron como siempre. Enzo de más atrás aportó más que en otros partidos que estuvo más adelante, siendo que sus buenos pases son geniales, aunque también cometió unos errores, más que nada en una pérdida, ¿eh? No son errores garrafales, pero a veces cuando vos juegas con rival tan rápido, cualquier error puede ser una contra. Pero bueno, para mí tuvo un partido interesante. McAllister para mí no tuvo un rol tan preponderante, siento que estuvo un poco perdido en el partido, pero también tuvo destellos puntuales. Y en general Argentina tuvo un partido, yo diría que 6 puntos. El problema es que lo que tiene Argentina, que le pasa a muchas selecciones del mundo y a muchos equipos, es que tiene tanta calidad y también tiene un juego que está dentro de todo aceitado, aunque no está en su mejor momento, que no le hace falta tener miles de ocasiones de gol y un dominio tan claro para ganar este tipo de partidos contra rivales que son tan débiles en defensa. En defensa, claro, porque en ataque para mí Canadá no es nada débil. Por tanto, bueno, una pelota que tira de Paul es 1-0 y con 1-0 el partido ya cambia completamente, porque un rival que jugando en el 0-0 puede ser súper incómodo, teniendo más responsabilidad, ya pasa a ser un equipo que se regala demasiado y que no puede jugar como quiere jugar. Y más el subidón anímico que vos tenés, bueno, tuviste como esa ventaja de jugar siempre con el resultado a favor. Inclusive, si analizamos el final del partido, Argentina tiene varias jugadas en las de que lo desbordan, que tiran centros a área muy potentes, le cabecean. O sea, no es bueno el partido final de Argentina. Creo que, si bien iba 2-0 arriba, si te llegaban a meter un gol en el minuto 89, sufrías los últimos 4 minutos y capaz te lo empataban, o capaz que sufrías, y es lo mismo, porque no importa si te empatan o no. Acá el punto de este partido, el análisis, es que Argentina ya ganó, ya está eso. Pero entender que quizás hubo varios tramos en los de que a nivel defensivo no estuvo nada bien. Reitero, el último cabezazo de. Ay, no me sale el nombre ahora, ¿eh? Oliwake, no sé, perdón, ¿eh? Creo que es de origen nigeriano, por cómo es el apellido, que es el mismo que anteriormente tira un tiro que le tapa el Dibu. Bueno, es jugadas que te demuestran que había una debilidad en Argentina.
Y es curioso porque posiblemente tiene uno de los mejores centrales del mundo, que es Cuti Romero, y otro de los mejores, que es Lisandro. Pero así todo no le alcanza. Más que nada por cómo pierde pelotas y por cómo queda mal parado a través de pases largos en profundidad y por los laterales. Entonces, podemos decir que Argentina fue inteligente, aprovechó el momento de confianza que tenía, lo fue a buscar, lo aprovechó y lo liquidó. Tuvo un partido con un manejo interesante en pinceladas puntuales, con desmarques de De Paul, con movimientos de De Paul, principalmente De Paul, porque fue el que más participó del juego para adentro, para afuera, para atrás y demás. Lo mismo con Enzo Fernández en menor medida, pero también. Lo mismo con Messi, con un rol más de pivot, muchas veces con pequeños toques también. Y mira, con sus regates, pero no sentí un dominio real. Sentí que el dominio tenía más que ver con controlar la posesión y no sufrir, más que con estar en ese dominio que tenía Argentina en el Mundial de aplanar a rivales con un juego dinámico rápido que no para de atacar, o que sí para de atacar, pero cuando la agarra es un equipo muy potente, no sé de sensación. Y no es una cuestión de sensaciones tampoco, es una cuestión de lo que ves, ¿no? O sea, la sensación se genera a través de ver muchas acciones consecutivas y, bueno, pensar qué es lo que está pasando. Por eso utilizo la palabra sensación, porque es finalmente lo que es como una estadística mental, que no es de numérica, de lo que pasó. Y bueno, a la larga, si Uruguay o Colombia comete los mismos errores que Canadá, en cuanto a ataque y defensa, Argentina va a ganar. El problema es, ¿qué pasa si Canadá o que Colombia o Uruguay no se abren como se abrió la defensa canadiense? Argentina hasta ese punto no había generado ocasiones tan claras. ¿Qué pasa si Argentina, las pocas que genera, que algún remate largo de Messi, algún centro que desborda, no las puede concretar como no las viene concretando últimamente? Porque la realidad es que esas jugadas no las está concretando últimamente. ¿No? Messi no tiene gol de larga distancia y tipo de jugada de centro tampoco aprovechamos la mayoría de las que tenemos. ¿Y qué pasa si encima los errores que cometemos en la interdistribución son aprovechados por los rivales? Es como que el partido, sin el aspecto de que Canadá es una selección que no tiene buena definición y que tiene errores defensivos muy graves, se transformaría en un partido que Argentina quizás perdería. Por eso reitero de que si bien en este contexto está muy bien, Argentina estuvo tranquilo por mucho tramo, fue inteligente, tuvo sus destellos y no estuvo mal, no jugó mal, creo que no alcanza para quedarse con confianza real. Al menos a mí no me alcanza, capaz una persona le puede pensar completamente lo contrario. Así todo, algo que quiero decir como una corazonada o como una sensación que me genera el cuerpo al ver esta selección, es que cuanto más difícil sea el rival, me imagino que mejor va a jugar Argentina. No me pregunten por qué. Y es contradictorio, porque hasta ahora el más difícil fue Ecuador y Argentina jugó peor que nunca. Pero no es lo mismo Ecuador a nivel nombre, a nivel actualidad inclusive, que Colombia o Uruguay. Que uno va a llegar invicto, que sería Colombia, invicto hace mucho tiempo, no quiero decir. Uruguay también es invicto de esta copa. Y otro va a llegar como la mejor selección del continente, que es Uruguay. Entonces, me parece que puede pasar que en la final Argentina vuelva a ser Argentina y demuestre esa garra tan característica, ese juego que para menos algo que destaco es que a nivel físico sigue demostrando que no les importa nada, van con todo, que me encanta. A nivel movimientos tiene esa complejidad que tiene muy pocos equipos de cómo diferentes mediocampistas se ubican en diferentes lados, es genial, pero quizás no está capitalizando tanto, ¿no? No es tan preciso, no están con buenas ejecuciones, no lo hace tan seguido. ¿Le va a alcanzar con lo que tiene hasta ahora? Para mí no. Pero tampoco creo que sea imposible ganar la Copa América. Y también creo que hay chances de que Argentina en el último partido tenga el mejor partido de la Copa. Y que hasta ahora haya jugado también más relajada. Y que esa relajación la haya jugado en contra, desde el punto de vista de estos errores que notamos. Pero al mismo tiempo a favor, desde el punto de vista de que no hay nervios. Y que en la final, más nerviosa, más tensa, deportivamente hablando, logre salirse con la suya y ganar. La realidad es que tampoco es que Uruguay y Colombia sean infalibles, no hay que verlas como dioses. Porque Uruguay contra Brasil, que es una selección que es peor que Argentina, no estuvo bien, no pudo ser que tanta en ataque. Y la realidad es que en defensa sufrió también. Y tuvo unos errores que fueron muy graves. Así que no es que es infalible. Pero nos viene de ganar la última vez que enfrentamos. Pero bueno, contra Brasil en esta Copa América no fue infalible. Y Colombia tampoco fue infalible. La realidad es que contra Brasil empató, que tampoco es una selección que sea para mí mejor que Argentina. E inclusive contra Paraguay tuvo tramos en los que se le complicó bastante. Que obviamente ganó bien para mí finalmente, pero creo que no fue un partido perfecto para nada. Así que no son selecciones imposibles. Y las comparo con Canadá y son mucho mejores. Entonces ahí está el problema. Que si Canadá ya me generó dudas, no me imagino lo que pueden ser las demás. Pero bueno, hasta acá mi análisis, espero que les haya gustado. Creo que se pudo buscar una voz media entre esas dos voces que hablamos en el inicio. Y bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo, en serio, por valorar mi contenido con tu escucha. Y bueno, te recomiendo que te puedas suscribir al canal. Estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000. El objetivo de mí es a más a largo plazo, pero bueno, mi objetivo en realidad es poder vivir de esto algún día, poder monetizar
Esos son los objetivos que nos pone YouTube, 500 para membresías y 1000, más allá del tema de la cantidad de horas de vistas. Y bueno, si queréis formar parte del proyecto y ayudarme a que llegue a esos objetivos de poder vivir de esto, te agradezco mucho y realmente me haría muy feliz. Cada suscriptor que llega me pone muy contento. Y bueno, un like, un comentario también me ayuda mucho. Así que para visualizar más el video me sirve. Y si es un comentario, bueno, ¿qué opinas de Canadá? ¿Qué opinas de Argentina? Perdonen acá si capaz que no hablé tanto de Canadá, pero la realidad es que por un lado fueron los menos protagonistas del partido ya que no ganaron y encima no formaron tanto parte de tantos tramos del partido, más allá de los que hablamos al principio. Y bueno, también los videos de Argentina al menos siempre los trato de llevar desde el punto de vista del hincha. No un hincha termo, ¿no? Un hincha que trata de analizar objetivamente, pero sí desde el punto de Argentina como el que es el principal del video. Cosa que no hago con ninguno de los demás países. Y bueno, hasta acá llegué y el próximo video va a ser la Eurocopa del partido de España. Y si quieren verlo, los invito a mi canal.